Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 29 de diciembre del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Bueno, la crisis institucional, ayer conversamos ampliamente al respecto, amenaza con profundizarse, insistimos. La Asamblea ha decidido aprobar el Estatuto de la Transición o la reforma del Estatuto de la Transición para garantizar la continuidad constitucional del actual Parlamento, tal como establece la Constitución, y más allá de eso, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país, la ausencia de instituciones, Estado de Derecho, como decía el doctor Tulio Álvarez, y la respuesta de Nicolás Maduro ha sido lo que se esperaba: amenazar con, perseguir a los diputados de la actual Asamblea Nacional. Habrá que ver cómo reacciona la comunidad internacional. Creo, al menos por lo que dijo ayer, que está consciente de ello, sin hablar de, los expedientes que están abiertos, incluyendo el que se sigue en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, delitos atroces, como establece el Estatuto de Roma. Al margen de esto, o paralelamente a ello, avanza la pandemia en el mundo y en Venezuela, como es natural, con grandes carencias, en medio de este estado de flexibilización ampliada que han decretado en nuestro país, al menos en el mes de diciembre, para hablar acerca de este tema, de los datos que se manejan, incluso del proceso de vacunación que ya adelantan algunos países en todas partes del mundo, incluyendo América Latina. Saludamos a Ana Rosario Contreras, que nos acompaña vía Zoom, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos, además hoy, 29 de diciembre. Buenos días. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos, una feliz Navidad a los venezolanos dentro de las posibilidades, pero bueno, con esperanza. María Alejandra, yo voy a tocar lo de COVID-19. Nosotros desde el Colegio de Enfermería hemos venido denunciando que el manejo de esta pandemia en Venezuela se ha hecho más con criterios sociopolíticos que con criterios científicos, y eso lo podemos ver hoy. Hemos venido denunciando además la carencia de equipos de protección personal, la opacidad informativa en cuanto a la información de la pandemia. Perdonan la ambientación, pero es que estoy fuera de la casa para poder tener buena señal. Estamos en Venezuela y por eso van a escuchar al perrito y a los gallitos cantar, ¿ok? Entonces, no hay ningún problema, adelante. Hoy se está haciendo una realidad. Sí. Hoy vemos cómo, por ejemplo, es noticia en Venezuela que el hospital universitario fue objeto de una desinfección, de que se lavó el hospital universitario. Eso debe ser una práctica cotidiana en todos nuestros hospitales. No puede ser objeto de noticia. Hoy vemos cómo, por ejemplo, nosotros estuvimos el día 21 de diciembre ante la OPS, porque nos preocupa y nos sigue preocupando que siguen incrementándose los números de COVID-19, porque aquí se le dijo a las personas, vamos a flexibilizar el mes de diciembre de una manera irresponsable, y lo tengo que decir, y hoy estamos viendo las consecuencias, número de casos que se están incrementando, y yo invito a todos los que me escuchan, vayan a los hospitales. A veces unas cosas son las cifras que escuchamos a través de los voceros, y otra es lo que la realidad que estamos viviendo dentro del equipo de salud. Como vemos, por ejemplo, en el Magallanes, en el mes de diciembre, más de 17 fallecidos por COVID. Vemos en el Hospital Vargas fallecidos por COVID, que nunca lo hemos visto reportado en las informaciones que se han dado desde las ferias oficiales. Entonces, ¿qué nos preocupaba cuando nos dice la OPS? Que sí, efectivamente, dentro del convenio que habían hecho con lo que ellos llaman Asamblea Nacional y Ministerio de Salud, se habían acordado dotar a 18 hospitales
de Venezuela con algo de insumo. Y nosotros decimos, y eso es una preocupación, María Alejandra, son más de 305 hospitales que hay en Venezuela, donde en principio, y repito, con una manera muy irresponsable del manejo de la pandemia, se tomó 46 hospitales centinela. Y ahora la OPS dice, nada más podemos dar en Caracas a 4 hospitales. Al Hospital El Algodonal, el Hospital Jesús Llerena del Lídice, el Hospital Universitario de Caracas y el Hospital de Coche. Pero yo invito a que vayan al Hospital de los Magallanes de Catia, que en este momento tiene más de 15 pacientes en la unidad COVID, donde las enfermeras y el personal que allí labora no tiene ni siquiera la mascarilla, no tiene guantes, le dejan inyectadoras de 12C. Yo los invito a que vayan a la unidad COVID del Hospital de Niños, JM de los Ríos, un hospital que está siendo hoy víctima de la masacre de Herodes, porque aquí los niños mueren, no porque Herodes los mandó a matar, sino por la negligencia que hay de un Estado fallido que se ha olvidado de la salud del pueblo venezolano. Vemos que en otros países, en este momento ya se está empezando el inicio de la vacunación, entendiendo que una de las medidas terapéuticas importantes para poder detener este patógeno es la vacunación. En Venezuela ni siquiera se ha pagado para las inmunizaciones normales. Entonces, cuando la OPS nos dice de que solamente tienen para estos 18 hospitales, que ya es insuficiente y que de acuerdo a los voceros de la OPS, ellos saben que es insuficiente, que la situación país en Venezuela es grave, que no tenemos insumos, que se va a incrementar el número de enfermeras y médicos fallecidos, porque ya llevamos casi 300 profesionales de la salud, que acá dicen que no aparecemos en los listos de registro, pero sabemos que a través de ONG muy serias como Médicos Unidos por Venezuela hemos llevado estos registros. Entonces, frente a este fenómeno, María Alejandra, nosotros tenemos que seguir alertando, a pesar de que aquí se está judicializando, aquí se está reprimiendo a los líderes gremiales y sindicales, el caso del profesor Robert Franco, detenido por el FAES en el estado Sucre, un directivo del Colegio de Profesores de esta región, porque simplemente hemos denunciado, y nosotros desde el Colegio de Enfermería, le consta a quien me escucha, pues que hemos sido una voz crítica, hemos denunciado lo que hoy es una realidad. Ya se escucha que en el estado Táchira, que es un estado golpeado por la pandemia, ya se está prohibiendo, ya está radicalizándose el ingreso de transporte a este estado fronterizo. Así lo tenemos en el estado Mérida, así está el estado Zulia, Caracas está en las mismas condiciones. Entonces, esto tenemos que hacer un llamado a la población, a la comunidad venezolana. Estamos en una emergencia humanitaria compleja. Estamos en medio de una pandemia que no ha sido manejada con criterios netamente científicos, sino con criterios sociopolíticos. Para el 6 de diciembre nos mandaron a la calle. Hoy los hospitales siguen sin equipos de protección personal. Es más grave, no tenemos personal porque el personal está huyendo de esta barbarie que vive en nuestros hospitales. La vacuna en este momento debería ser una prioridad para el Estado venezolano, porque sabemos que es una manera de que se puede ayudar con este biológico a detener este patógeno. Por supuesto, la vacuna es un éxito y nosotros aplaudimos que aquí la comunidad científica internacional se alineó y logramos este tipo de vacunas en un tiempo bastante importante. Pero no solamente es eso, ahora viene la adquisición de estos biológicos para toda la población, pero además de la adquisición se necesita hacer campañas organizadas para poder vacunar, inmunizar a las personas. Y la pregunta, ¿y dónde están las enfermeras? Que somos las que por naturaleza tenemos que hacer este tipo de actividades. Esto es un panorama que tiene que llevarnos a todos, María Alejandra, a sentarnos y a pensar, porque hoy lo que está en juego en este país es la vida. Muchos mueren de hambre, por inseguridad, pero muchos van a fallecer por el COVID si no se hacen unos correctivos de manera concertada y a tiempo. Le pregunto varias cosas sobre el tema de la vacuna. Seguramente ha visto usted la justificación del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, desde el ministro de Salud, pasando por el canciller, la vicepresidenta, hablando de un supuesto bloqueo que ha impedido que ellos paguen la deuda que tienen con el fondo rotativo de la Organización Panamericana de la Salud. Yo le pedí un comentario al respecto, porque aquí se gastaron aproximadamente 60 millones de dólares en el proceso electoral organizado por el chavismo. Sin embargo, no hay 9 millones de dólares, que entiendo es lo que se debe ahora mismo para
cancelar este compromiso. ¿Qué puede decirnos? Sí, fíjate, primero que yo, decir como venezolana, como enfermera, ya ese cuento de que el bloqueo ha evitado o nos ha llevado a esta terrible crisis humana de salud, eso es falso. Primero que antes de que se dieran estas sanciones, que por cierto no incluye parte de salud, alimentación, ya hemos venido a denunciar. Quiero recordar a quien me escucha que desde el año 2015 le solicitamos a la legítima Asamblea Nacional que la crisis humanitaria en el sector salud. Desde el año 14, quiero que recuerden, juguemos a la memoria, a Oliver Fernández, un niño que nos acompañó en una protesta en Plaza Venezuela con un cartelito que decía quiero vivir, un paciente oncológico que falleció, y estando del año 2014. Entonces, esta es una situación, pero nosotros, ¿cómo hay para comprar máquinas electorales? ¿Cómo hay para comprar a Rusia armas de guerra, pero no hay para comprarle? Vemos cómo aquí se importan camionetas, porque aquí ahí se ve la cruda realidad. El que es pobre, y el que aquí vemos grandes carros, grandes camionetas, cómo se abren bodegones de personas muy, muy afectas al ente gubernamental que hay en este momento. Entonces, no hay para pagar el fondo rotatorio para la adquisición del programa de inmunizaciones ampliadas, no hay para adquirir lo que es una verdadera, hay 83.1 millones de personas infectadas en el mundo, hay más de 1.8 fallecidos, millones de personas fallecidas en el mundo, y Venezuela no tiene en este momento, cuando aquí ve que hay para campañas electorales, aquí vemos que hay para otras cosas y no para la salud del pueblo venezolano. Yo creo que no, como enfermera venezolana, no puedo creer esa excusa que ya está ronda en una excusa totalmente tonta, porque sabemos que aquí hay dinero para otras cosas, menos para la salud del pueblo venezolano. Y para muestra un botón, María Alejandra, veamos cómo están los hospitales en este momento. Y ninguno de las élites gubernamentales estén a tratarse sus males en un hospital público venezolano. Nos preocupa y mucho las condiciones que son necesarias para el tema de la vacunación en nuestro país. Hemos seguido de cerca el proceso de inmunización en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Y en la mayoría de los casos hace falta, bueno, mínimo, digamos, una infraestructura para mantener estos biológicos a salvo. La mayoría necesitan muy bajas temperaturas. Yo le pediría un comentario acerca de este tema. No sé si es asunto discutido en el gremio de enfermería de cara a un eventual proceso de vacunación en nuestro país. La escuchamos. Sí, desde los colegios, porque en el gremio de enfermería, al igual como en Venezuela, existen dos mundos. El mundo de las enfermeras afecta al régimen de gobernante en este momento, que todo es que ellas bailan Challenger en los grupos, la Jerusalema, está el mundo de las operativas, el mundo real, de las que tenemos que todos los días vernos de cara con la crisis. Esos son dos mundos. En el mundo de la verdad verdadera se preocupa, como nos ha preocupado, María Alejandra, ver estas campañas de vacunación en hacen, por ejemplo, cuando vemos, porque una cosa no es vacunar que inmunizar. Porque vacunar significa puedo introducir el biológico tomando una jeringa e inyectarlo. Eso es vacunar. Pero inmunizar, que es un acto de responsabilidad y es un acto cual las enfermeras fuimos preparadas, significa que tiene que respetarse la cadena del biológico, que tiene que utilizarse hasta la técnica, porque hay que no se pueden tocar porque la temperatura corporal puede destruir ese virus atenuado. Cuando nosotros vemos, y en los últimos, quiero recordar que ha habido situaciones de muerte de niños biológicos por vacunación, hay que preparar primero, preparar a las vacunadoras. ¿Y quiénes son las vacunadoras? No es agarren de la comunidad y lo enseñan a inyectar en una naranja, como se pretende. Tiene que ser profesionales establecidos para poder, repito, inmunizar. Porque para cualquier vacuna, para inmunizar, tiene que ser un profesional. Esas son competencias netamente de la enfermera, que tenemos que ir a nuestras unidades, que hay que hacer una campaña organizada con los epidemiólogos para poder llevar a cada uno de los venezolanos esa vacuna tan importante.
que tendríamos que hacer es la planificación de los equipos, tener lo lógico, disponer y que entiendan, repito, es un acto de inmunización, no de vacunación. El término se utiliza, pero aquí tenemos que ver que es un proceso de alta responsabilidad, porque cada vez que se inmunice una persona, se va a proteger esa vida de un virus que cada día está haciendo estragos a nivel mundial. Hay mutaciones que lo está haciendo muy lábil para el contagio, y eso necesita de un equipo organizado que sea científico y no político. Por eso es importante la conformación de equipos profesionales de la salud, que en Venezuela tenemos expertos en manejo de pandemia. Debe ser un equipo de vacunador, tiene que estar altamente profesional y no seguir manejando esta pandemia sociopolíticos como hasta este momento lo hemos visto, y el resultado ya está empezando a verse en las regiones del país. Antes de hacer la pausa para la publicidad, mencionaba nuestra invitada el manejo de las cifras en Venezuela. Yo le pediría un comentario. Ciertamente, la mayoría de los especialistas con los que hemos conversado hablan de la existencia de un subregistro en nuestro país por las limitaciones en las pruebas PCR para el despistaje. ¿Qué puede decirnos al respecto? Efectivamente, hemos visto la información sobre lo que está ocurriendo en estados como Táchira, como Mérida, que ya hablan de un incremento de los casos en medio de esta flexibilización ampliada que se ha aplicado en el mes de diciembre en nuestro país. La escuchamos. Desde que se inició la pandemia, en el mes de que se declararon los estados de alarma, nosotros desde las enfermeras nos unimos a estos expertos. Aquí siempre se han dado sus registros. Primero, porque lo había dicho la Organización Mundial de la Salud, determinar la magnitud del contagio en un país debería haberse aplicado la prueba PCR a toda la población para determinar quiénes son los contagiados, hacer el seguimiento de los contactos y poder detener avance la pandemia. Lamentablemente, aquí escuchamos informaciones que corresponden. Por ejemplo, aquí están hablando de que hay el caso de los fallecidos. En el mes de Magallanes hubo 17 fallecidos en unidades COVID. Vemos que no se están dando los números, las cifras reales. En cuanto cada vez que hablan o salen los voceros o por el Twitter, como acostumbra a enviar la información, vemos que están dando unos números que no son los reales. ¿Y por qué no son los reales? Porque sabemos y lo hemos dicho, nos unimos en este momento a la voz de los expertos. La PR en Venezuela es muy escasa, y cuando se llega hay una sola unidad que centraliza la información, y el resultado llega con mucho retardo. Es decir, cada vez que escuchamos aquí que dicen que hay 1000 casos, eso es de hace 15 días. ¿Por qué? Porque la información no tiene la rapidez que amerita. Por eso, María Alejandra, ¿cuál es nuestro llamado siempre a la sociedad venezolana? La manera de relentecer el contexto está en nuestras manos. Si no tenemos nada que hacer en la calle, no salgamos, quedémonos en casa, usemos la mascarilla de manera, lavémonos las manos, mantengamos el aislamiento social, porque lamentablemente la opacidad informativa en cuanto a la pandemia en Venezuela nos hace pensar, tener una duda razonable de que hay subregistro, de que no está diciendo la veracidad del pandemia que estamos viviendo, y que los trabajadores de la salud son presenciales de la crisis y de la evolución de la pandemia, que en este momento es de manera alarmante, y el pueblo venezolano tiene que entender que hoy necesitamos hacer mano de la responsabilidad social, que si protegemos a los demás, protegemos a nuestra familia. Es lamentable, ya en el estado Táchira ayer escuchábamos a la gobernadora, falleció un funcionario del gobernación. O sea, está tocando cerca. Roviro Terán, defensor de los derechos humanos, una persona que nos ha ayudado muchísimo desde Rotary a suministrar insumos que no daba el Estado y que tuvimos que asumir nosotros para los hospitales, muere del 25 de diciembre de COVID-19. Es decir, el virus está circulando. Hoy tenemos emergencia sanitaria, y esa emergencia sanitaria la tenemos que entender como todo en la vida, que no es una sola persona que lo va a resolver. Tiene que ser el curso de voluntades de todos, y muy importante de la ciudadanía, para relentecer el virus que hoy está circulando de manera rápida en nuestras comunidades.
Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Como decía, bueno, feliz Navidad en medio de estas dificultades, de la crisis tan profunda que atraviesa nuestro país. Ella es presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de coronavirus en el mundo y concretamente en nuestro país. Esto no ha terminado, a pesar de las extraordinarias noticias, luego del proceso de vacunación que se ha iniciado en distintas latitudes, incluyendo Europa, Estados Unidos y varios países de América Latina. Hoy, sin ir más lejos, Argentina comienza este proceso de inmunización. Ellos van a utilizar inicialmente la vacuna rusa Sputnik 5. Esto ha generado toda clase de reacciones en ese país, saben ustedes, por la opacidad inicial de la información en torno a este biológico. Ayer leíamos información en la cual, bueno, las autoridades defendían este proceso de vacunación, advertían, entre otras cosas, que, bueno, allí los profesionales de la salud no se prestarían para comenzar un proceso de vacunación con un medicamento, un fármaco que no fuera eficaz, que no fuera seguro. Esto comienza el día de hoy en Argentina, pero ya también iniciaron el proceso de vacunación en países como Chile, en México, en Costa Rica. Y en Venezuela se nos ha dicho que aparentemente tendremos que esperar hasta el mes de abril, sin ofrecer mayores detalles acerca del número de dosis que se han adquirido, si de ser el caso, cuánto se va a invertir y mucho menos la infraestructura que es necesaria, porque insistimos, incluso en el caso concreto de la vacuna rusa,
Sputnik 5, es necesaria un mínimo de refrigeración para que se mantenga el biológico en buenas condiciones. La información oficial que tenemos en nuestro país sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus, ayer la última actualización nos hablaba de 320 casos y 4 fallecidos en las últimas horas. La información la daba a conocer la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. La cifra total, y estoy tomando nota del Universal, de afectados en el país ascendió hasta ahora a 112.636, de los cuales se habrían recuperado 106.737 personas. Más de 1.000 fallecidos según cifras oficiales. Lo que preocupa y mucho es lo que decía Ana Rosario Contreras sobre el tema del subregistro por las limitaciones que existen en Venezuela para la aplicación de las pruebas PCR, las pruebas de despistaje, no las rápidas, sino las que requieren pruebas de laboratorio. Decía el Universal, o dice en versión electrónica, el país sumó este lunes 320 casos por coronavirus, 315 comunitarios y 5 importados, tal como lo informó la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Y, entre otras cosas, se nos decía que pasadas las 24 horas, la entidad que reportó mayor cantidad de afectados es Yaracuy, con 91, con casos activos en 7 municipios, seguida por Estado Mérida, lo comentábamos con Ana Rosario Contreras, 88, y el Distrito Capital con 45. Preocupa y mucho, eso sí, lo que está ocurriendo en entidades como el Táchira. Hasta ahora vamos a una pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El futuro de Venezuela se define en función del liderazgo político que tengamos en Venezuela. Y si usted es una persona que apoya a la oposición falsaria y prostibularia, usted no tiene nada que esperar de los Estados Unidos. Usted se merece lo que tiene. Porque si usted sigue pensando que en Venezuela hay oposición y cree que el destino de Venezuela se jugaba en que ganara Trump o ganara Biden, usted no solamente tiene muy poco conocimiento de las cosas, sino que se merece lo que tiene. De verdad. O sea, la visión peregrina de que todo lo de Venezuela se define, los mismos que vendían que los marines iban a salir antes del día de las elecciones para Venezuela. Entonces ahora van a lamentarse, no va a haber cambio en Venezuela, pero no son incapaces de ver el liderazgo mediocre, traidor, corrupto que apoyan dentro de Venezuela. A ese liderazgo no, Nicolás Petro no es una rosa. Número 2, pero de que Biden es comunista y la campaña la financió el chavismo. Bueno, de verdad yo llamo a la gente a tener por lo menos sentido de las proporciones. ¿Usted sabe cuánto cuesta una campaña en los Estados Unidos? Por lo menos. Es una revisadita y después me cuenta. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Me dicen que tenemos vía telefónica al doctor Jaime Lorenzo, director de Médicos Unidos de Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Feliz Navidad para ti, para tu equipo y todos los radioescuchas. Feliz Navidad para usted, doctor, a pesar de las circunstancias que atraviesa nuestro país y mucho interés de conversar con usted acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Le pediría un comentario inicial, el impacto que esta flexibilización ampliada ha tenido en el mes de diciembre, sobre todo para el sector que usted representa. Lo escuchamos. Bienvenido. Primariamente, es lamentable que se haya tomado decisiones sin buscar el consenso nacional de todo lo que es la representación del sector salud. Porque estamos observando ya lo que está ocurriendo en el occidente del país, donde el sistema de salud está colapsándose, hay hospitales que están pidiendo apoyo porque no pueden con el número de pacientes, y eso es debido a eso. El virus no sale de vacaciones, el virus no se atenúa por el frío, ni por las celebraciones navideñas. El virus está vigente y es un virus de alto contagio y su mayor capacidad es donde hay volúmenes de personas
sin la debida protección. El impacto que ha tenido, doctor, para el sector salud, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, el sector salud, antes que llegase la pandemia ya teníamos un problema de la migración forzada de nuestro personal, de las nuevas generaciones o las generaciones de relevo, buscando un futuro mejor. En las últimas semanas hemos observado otra migración, pero es de las renuncias y solicitudes de jubilaciones del personal de salud porque no pueden mantener su familia con los actuales sistemas de remuneración. Y están buscando otros mecanismos de ingresos que varían en cualquier cosa y lo podemos llamar en diversas formas de emprendimiento. ¿Eso qué significa? Que ahorita que estamos esperando un repunte en la enfermedad, vamos a tener menor personal de salud para la atención del volumen de pacientes que pueda venir. Y ojalá estemos equivocados con respecto al volumen, pero todo nos indica que eso va a ocurrir. ¿Cuántos profesionales de la salud han fallecido producto de la pandemia, doctor? Desde la visión de nosotros, de la Médicos Unidos, estamos en el orden de los 296 y estudiando varios casos de estas últimas semanas. ¿Por qué les digo esto? Por una sencilla razón. Cuando nosotros emitimos la información de los fallecidos es porque la hemos revisado exhaustivamente para evitar dar información falsa, y cuando se nos equivocamos por una duplicación, por ejemplo, inmediatamente rectificamos, pero el número es ese y es un número muy alto si lo comparamos con el número de fallecidos que reportan los voceros oficiales. Generalmente está en el orden de por encima del 28%, y eso es muchos fallecidos de un sector solamente, si el número de fallecidos que reportan los voceros son los que en verdad se presentan a nivel nacional. Claro, porque si se confirmara la cifra oficial, estamos hablando de 3 de cada víctimas mortales que pertenecen al sector salud, ¿correcto? Correcto, y sabemos que ya por eso y por mucha información que recibimos, que el número de fallecidos y el número de nuevos pacientes está disminuido por los voceros oficiales porque no se están haciendo las pruebas diagnósticas por diversas causas, y la primordial es que no hay los suficientes medios de cultivo, de transporte, para hacer la PCR. Sobre la situación de insumos, doctor, ¿qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, eso es el otro gran, vamos a decir, la otra caja de Pandora. ¿Qué ocurre? En las últimas 2 semanas, más o menos, hubo el anuncio oficial de la llegada de una donación por parte de la OPS para ser entregada en una serie de establecimientos hospitalarios. Para nosotros eso es bueno, oye, significa que va a haber material para el equipo de salud para ir disminuyendo los enfermos del equipo de salud y los fallecimientos. Pero eso entra otra vez, como ha sido los anteriores, en un gran oscurantismo, no se sabe las cantidades, qué hospitales están entregando. No ha habido por parte del organismo internacional que debe darle transparencia a ese trabajo que hacen para que todo el mundo haga control y sepan dónde están los materiales. Hay un déficit muy importante y el Grupo Monitor Salud, que son los amigos obreros que hacen un reporte diario de la situación de dotación, nos pone en evidencia que hay una deficiencia terrible de los materiales de protección y seguimos con el problema del suministro de agua y de medios de limpieza y desinfección de las áreas hospitalarias. ¿Aló? ¿Aló? Palabras más o menos ayer me decían, palabras más o menos que no me quieren. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos